Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Buenos días para los que estáis conectados desde el otro lado del charco. Simplemente una introducción muy breve, porque hoy iniciamos en Ergon un nuevo proyecto, un nuevo programa, una nueva acción, que es lo que hemos llamado conversaciones. Y la idea es que una vez al mes, una vez cada 2 meses, tengamos un rato de charla informal, abierta, sin ningún requisito, sin ninguna presentación previa, etcétera, con alguna persona que tenga el placer, el honor, la voluntad de estar con nosotros y hablar de los temas que a nosotros en este momento nos interesan y conocer, discutir, debatir de forma abierta y sin ningún acondicionamiento sobre los temas que son objeto y propósito de nuestra fundación, que es, como sabéis, todo lo relacionado con el ámbito del empleo. Entonces, además, particularmente, es un placer inaugurar este formato de reunión con Albert Canigueral, al que no voy a presentar, porque yo creo que a todos le conocéis, y además se trata, hemos dicho que no, y que, con el cual vamos a conversar sobre su libro, el trabajo ya no es lo que era. Y ya entrando en materia, y para que Albert se vaya, él ya está preparado, ya sabe que va a pasar un examen, entrando en materia le voy a plantear cuatro preguntas antes de dejar la palabra a Tomás, para que en representación de los otros partners de este proyecto, Fundación Más Humano y Sagardoy Abogados, digamos, también haga unas pequeñas palabras de introducción, ¿vale? La primera pregunta es el debate entre trabajo y empleo. Es decir, ¿existe tal debate? ¿Va a continuar en el futuro, si es que existe? ¿Por dónde va a ir este debate? El segundo es legislación y norma y realidad de mercado. ¿Siempre vamos a vivir esta separación tan clara, tan evidente? ¿No hay ninguna fórmula de que la legislación y la norma sean más fácilmente adaptables a las realidades del mercado? Ya sabemos aquello del huevo y la gallina, pero creo que entiendes perfectamente, Albert, por qué te lo planteo. El tercera cuestión es los nuevos retos, y en ese sentido me quiero referir a una cuestión que tú introduces perfectamente, clarísimamente en tu libro, que es la tecnología, digamos, la fragmentación del trabajo y los temas de la necesidad de un mercado de trabajo global, ¿no? Es decir, ¿qué impacto y cuál es la relevancia del impacto de la tecnología? ¿Cuál es la relevancia y si este proceso de fragmentación del trabajo va a ser un proceso, digamos, continuo, inexorable? ¿Durante cuánto tiempo va a durar? Etcétera. Y si todo esto, digamos, cómo se cocina con ese ingrediente de la necesidad de cada vez más evidente de generar un ámbito de mercado de trabajo global, porque las contrataciones, en la discusión que hacíamos antes, que planteaba antes entre legislación, norma y realidad del mercado, ¿no? Y la última, ¿por dónde debe de ir el nuevo marco de protección social? Bueno, si contestas bien a estas 4 preguntas, te vamos a dar esto con laude que dicen, etcétera, ¿vale? Ok, yo con eso termino por ahora. Tomás. Bueno, pues muchísimas gracias primero a todos los que estáis asistiendo a esta sesión, a Albert, sobre todo porque va a ser sometido a un tercer grado con otra tanda de preguntas que voy a poner encima de esta mesa virtual, y darle gracias sobre todo en nombre de, bueno, en este caso de Sagardoy. Yo no pertenezco a Sagardoy, pero es verdad que desde la Fundación Más Humano estamos trabajando también muy activamente en intentar adivinar o identificar las claves que están alumbrando una nueva era. Y sin más, yo paso a 2 reflexiones para Albert, que estaban todas recogidas en su libro. Yo creo que este es un libro que quiera de alguna manera entender qué está pasando y sobre todo qué va a pasar, pues yo creo que es una guía muy importante para ayudarle en esta navegación.
Hay una de las conclusiones que tras la lectura del libro a mí me ha parecido, me ha hecho reflexionar, es el cambio de era. Es decir, que hemos nacido en una época en donde el empleo, siendo una figura bastante reciente de principios del siglo pasado como consecuencia de la revolución industrial, pues la verdad es que es un modelo, un paradigma que está, no podemos decir que no está apagándose, pero sí que va a convivir al mismo nivel de importancia que otras formas de trabajo, que no de empleo, están emergiendo y tendrá que compartir la tarta y la mesa con nuevas formas. Y sobre eso, todo eso lleva a un cambio de mirada. Es decir, mientras no cambiemos esa mirada, vamos a pensar que el empleo es la forma natural, casi como hubiera sido parido por el derecho natural, de vivir en este mundo. Uno nace y tiene un empleo, cuando probablemente es un artefacto muy reciente. Y tan reciente que es posible que a lo mejor en el siglo XXI, a mediados del siglo XXI, empiece a ser más excepcional en esa fragmentación del mundo del trabajo que comentaba Pau, en donde venimos diciendo en los últimos tiempos que cada vez posiblemente va a haber menos de empleo, pero más trabajo. Y como resultado, lógicamente, de esta realidad en donde todo el siglo XX se ha construido en torno a esta figura del empleo, en donde millones de personas se acumulaban, se concentraban en grandes fábricas y grandes oficinas, y se creó todo un sistema en torno y que pivotó en torno a esta figura de derecho laboral, de protección, de la seguridad social, de alguna manera no olvidando, pero considerando que todo aquello que estuviera fuera del empleo, en la periferia del empleo, eran actividades, vamos a decir, accesorias, precarias, etcétera. Posiblemente estamos, bueno, la reflexión a la que nos lleva el libro de Albert, y ahí coincido también con Pau en preguntarte, es si todo el sistema de protección está en torno al empleo y tú, de alguna manera, planteas en tu libro que hay que crear un nuevo modelo que equipare el trabajo independiente o las formas no convencionales o no tradicionales de trabajo a lo que ha sido el empleo del siglo XX, ¿cómo imaginas que debiera ser? Para mí esa es una de las preguntas que le voy dando vueltas y la verdad es que ahí merece un segundo libro, el tomo 2 del trabajo ya no es lo que era, en torno a posibles planteamientos que nos ayuden a ir definiéndolo un poco más. Y ya no quiero entretener más con estas. Así que, por mi parte, te cedo la palabra, Albert. Bueno, esto yo creo que también que sea más un diálogo, esto, ¿no? Como decías, no, no tiene que ser un examen. No, y para empezar, bueno, primero un honor poder participar y inaugurar este formato que, como muchas cosas en Ergon, está haciendo pues experimentos muy creativos y muy interesantes. Y creo que este tipo de diálogos abiertos y libres de disfrutar, ¿no? De la conversación, porque muchas de las cosas las aprendemos esto, pues conversando y sobre todo en lo que hacéis vosotros ahora, que es hacer preguntas. Lo más interesante yo creo que no es tanto el tipo de respuesta que pueda dar yo, que será limitada a mi conocimiento próximo, lo que haya escrito, lo que haya estudiado, sino justo, y de hecho creo que es el objetivo principal del libro, es que nos hagamos preguntas y buenas preguntas. Y creo, si no me acuerdo mal, también hay una parte del libro pues dedicado un poco a eso. Y a veces estas buenas preguntas no tienen respuesta, ni les importa tanto la respuesta como la pregunta, ¿no? Y algunas de las que habéis hecho van en esa dirección, que son preguntas que yo no tengo la bola mágica de, mira, esto tiene que ser así. Pero que nos empecemos a hacer este tipo de preguntas, para mí, entre comillas, pues un objetivo del libro bastante conseguido. En sobre todo, lo más complejo creo que es este cambio de perspectiva que comentabais ambos de vosotros, ¿no? Y Tomás, el cambio de era. La inercia a interpretar la realidad según los parámetros que creemos normales y en los que hemos nacido, crecido, evolucionado, es fuertísima. Y además, también en el libro hay alguna parte, una psicóloga explica que cualquier cosa que no encaja con tu patrón de la realidad tiendes a rechazarlo, ¿no? Es decir, te cuesta mucho más recibir esa información que una información que concuerda perfectamente con tu mirada al mundo, con tu manera de entender las cosas, ¿no? Y eso es un ejercicio y nadie nos enseña a poner en duda, a preguntar y a dudar de aquello que creemos, ¿no? En este sentido, no sé tampoco cómo ir por orden, si
El primer tema que comentaba hoy, iré por ahora por orden y saltando un poco, y creo que es importante también, como bien hablabas, Pau, el debate entre trabajo y empleo, y incluso la derivada que hay detrás de eso, y hemos hablado varias veces de esto en Ergon, que es la derivada del uso del lenguaje. Es decir, hemos heredado un lenguaje muy concreto, y en este momento de cambio de era, probablemente ese lenguaje nos limite a poder imaginar alternativas, otras maneras, o a reevaluar, a poner en valor ciertas actividades humanas que, si no están dentro del marco de un empleo asalariado, parece que no tengan valor social a veces, ¿no? También, y creo que estamos en esta fase, sobre todo viendo que algunos informes, yo no soy de los que estoy más de acuerdo, pero hay informes que hablan mucho de automatización, de pérdida de empleo, ¿no? De que, bueno, que hay algunas tareas, no tanto el empleo completo, pero sí algunas tareas de muchos empleos que son automatizables, y por tanto, yendo a una dirección donde ese nivel de empleo puede llegar a decaer en el sentido tradicional, es una oportunidad para preguntarnos y poner en valor todo aquel trabajo, ¿no? Y sigo con sabéis que soy muy pesado con la definición de Esco-Kilpi de trabajo, que es resolver problemas de otras personas, porque me parece la definición más simple y a la vez más abierta, ¿no? Pues en la familia trabajamos, ¿no? Cuidando los unos de los otros. En nuestro entorno de barrio trabajamos. Si formamos parte de alguna asociación gastronómica, deportiva, o qué sé, o castellers que tenemos aquí o cultural, ¿no? Pues ahí hay mucho trabajo porque cuidamos, nos ayudamos y resolvemos problemas. Y eso, evidentemente, no forma parte del empleo. Y muchas veces, y además, probablemente no es el caso de las personas que están aquí atendiendo esta charla porque tienen empleos muy interesantes, pero hay mucha gente que tiene empleos poco interesantes y puede tener trabajos fuera de ese entorno que sean mucho más enriquecedores y que haga cosas más interesantes y más divertidas en su ámbito de trabajo, por tanto no asalariado, no remunerado, que en el entorno tradicional del empleo, ¿no? Que hay como unas cajitas tan definidas sobre lo que ponemos en valor y lo que no. Por tanto, yo creo que ese debate, como decía Pau, existe y es importante, es una oportunidad en estos momentos de poner en valor, que no tiene por qué ser valor económico, pero sí en valor social, todo ese trabajo que se hace en muchos entornos informales y digo, no estructurados. Eso liga bien, creo, con la pregunta que habéis hecho ambos de, bueno, ¿y en la protección social qué, no? Por un lado, evidentemente, si tenemos una estructura, y lo conocéis mejor que yo, que sois más expertos en trabajo y protección social de lo que soy yo. Tenemos un sistema de protecciones que está muy pensado, en el caso español, pues, primero te protege por tu nivel de productividad. Es decir, tanto contribuyes, tantos derechos ganas, ¿no? Si no contribuyes, los derechos que tienes derecho creo que el derecho principal universal que tenemos, independiente del trabajo, es el de sanidad. Pero el de pensiones, el de desempleo, ¿no? Tú tienes que irte, el de vacaciones pagadas, lo que sea, pues tiene el hecho de estar siendo productivo anteriormente y vas acumulando derechos, ¿no? Eso por un lado. Y además está previsto con una continuidad, que el hecho de estar desempleado son periodos que se espera que ocurrieran nunca o pocas veces en tu vida y que fueran una duración corta. Y ahora estamos viendo con esta fragmentación de con o sin plataformas, ya habéis visto también los datos, lo estamos viendo ahora con la campaña del Black Friday o la campaña ahora de Navidad, están saliendo estos datos, ¿no? Pues esta gente tendrá empleo durante unas semanas y luego volverá al desempleo y tendrá otro empleo, ¿no? Esta transición, el sistema no está diseñado por este nivel de transición de me activo, me desactivo, me activo, me desactivo. Mentalmente está todo preparado, institucionalmente está todo preparado por una continuidad que esta fragmentación la pone en duda. Y si además le ponemos las plataformas digitales de por medio que hacen más eficiente esta capacidad de encuentro de oferta y demanda, parece que esa tendencia puede estabilizarse o acelerarse. Y en este sentido, pues el sistema de protección social sí necesita algún tipo de reajuste importante. Y aquí diría las dos cosas, haciendo referencia a una de las utopías que hay al final del libro, un sistema de protección que te reconozca más por ser que por hacer, ¿no? Empecemos a reconocer a la ciudadanía, a las personas,
sobre todo porque en ese ser hay mucho trabajo, como decía, volviendo al tema del trabajo y del empleo. Yo como persona estaré contribuyendo a la sociedad de 1000 maneras, aunque no sea de una manera tradicionalmente como empleado, ¿no? Por tanto, empezar a buscar maneras de reconocer ese tipo de contribuciones, y eso implica un sistema de protección probablemente más nórdico, ¿no? Nos aproximamos a un sistema de protección donde mi nivel de protección que recibo o mis derechos no están tan asociados a lo que contribuyo, sino por el simple hecho de existir, de ser ciudadano, un poco más transversal y más universal. Lo otro, si incluso no llegando a este nivel o complementándolo, reconocer esa on-off, ¿no? Esa actividad, estoy activo, me desactivo, ese dente de sierra del mercado laboral creo que es importante, incluso, sobre todo, si tenemos en cuenta que una persona puede tener múltiples fuentes de ingresos, no solo una fuente de ingreso, podemos empezar a rediseñar algunos de los sistemas de protección. No me acuerdo hace unos días exactamente dónde se hablaba de una especie de seguro de ingresos para autónomos. Es decir, tenemos ahora, hago la comparativa, en el modo tradicional tenemos el derecho al desempleo, ¿no? Bueno, a los ingresos al paro, básicamente. Eso mentalmente viene en un esquema donde yo estoy trabajando al 100% y pierdo de golpe mis ingresos, por tanto, y ahí se me activan unos derechos que he ido acumulando. Si empezamos a reconocer que la gente puede tener 2 o 3 empleos parciales a la vez, de 500 euros o de 700 euros, resulta que lo que va a ocurrir es que tenga una bajada de ingresos. Estoy acostumbrado a pagar y a contribuir al sistema de seguridad social por 2.100 euros y resulta que durante un par de meses he bajado a 1.000. Pues esos 1.100 euros de diferencia, ¿qué tipo de seguros podríamos tener? Privados, públicos, de varias maneras, que me ayudaran a estabilizar. No digo recuperar todo lo que he perdido, pero sí estabilizar. Y de hecho esto que digo no es tan raro porque es lo que ha ocurrido justo con la protección de autónomos estos días, que se ha hecho de emergencia, ¿no? Si podías demostrar una caída de creo que el 70% del año 2019 al año 2020, tienes derecho a esta ayuda puntual o a esta, ¿no? O a la bonificación de la cotización, bueno, de la contribución por autónomos. Pues eso creo que debería ser más estructural, no una medida de emergencia, sino porque lo que hay ahora, que es el cese de actividad, creo que hay muchos estudios, y lo habéis visto vosotros, el nivel de autónomos que accede a las condiciones que se piden para ese cese de actividad es muy baja. Por tanto, creo que se puede buscar otros sistemas que reconozcan otra estructura laboral, ¿no? ¿Y cómo es exactamente? Pues no lo sé, pero sí yendo a esta versión más universal. Y evidentemente ahí entra, y también sale en el libro, un poco el tema de los ingresos vitales mínimos, la renta básica, que es este debate eterno. Yo como concepto, yo no soy experto, y aunque he leído un libro y medio sobre el tema, pero no me considero mucho menos experto. Tiendo a pensar que es una buena manera, pero ya de vuelta, ya no estoy tanto en un tema de política laboral como de política social, ¿no? Es decir, de proteger a las personas, no tanto a los empleados o a los trabajadores. Evidentemente aquí hay debate para 4 conversaciones más en cuál es la manera mejor de implementar eso. Y aquí vuelvo a ligar también con el tema de que si vamos a una sociedad donde habrá menos gente por brechas digitales, por automatización, por lo que sea, que tenga capacidad de entrar al mercado del empleo, lo que Harari habla y también menciona en alguna parte del libro, la clase inútil, bueno, reconozcamos, ¿no? Hay cosas que parece que las tengamos debajo de la alfombra, ¿no? Las vamos escondiendo. Pues ya existe esta clase inútil entre nosotros. Probablemente el nombre, yo creo, hablando de las palabras, no creo que sea una buena definición. Simplemente uso la definición de Harari para entendernos. Yo buscaría otro nombre, porque no me parece lo de inútil la mejor definición. Pero sí reconocer que hay gente que no entrará en este sistema productivo como esperamos. Empecemos a buscar mecanismos de protección económica. Y otra cosa que he aprendido, y sobre todo por algunas personas que conozco del entorno cercano del barrio, en este caso, que podrían encajar en esa definición de clase inútil, de gente que realmente pues no encaja, no llega, no le interesa. El gran reto es de propósito vital. Es decir, una vez tienes garantizados unos ciertos ingresos, que por suerte en España, pues estas personas que conocen, pues una ayuda por aquí, una pensión de no sé qué, lo otro, más o menos van capeando la parte económica.
pero el propósito vital, la falta de una identidad laboral y de un propósito vital creo que es más grave incluso, o al menos no se considera suficientemente dentro de todo esto. Y no sé también cómo resolverlo, hay que buscar que la gente pueda desarrollar y lo único, y de lo que habéis preguntado, ahora seguimos, Pau, No, está tranquilo, aquí. tranquilo, que vas bien, que vas bien. Y simplemente luego dejamos alguna pregunta más del ámbito técnico y legislativo. Y dentro de todo este marco más social y de protecciones, diría que está infravalorado también la parte demográfica, que tampoco soy un experto. Pero la extensión de la expectativa de vida, la pirámide, que no es una pirámide, sino que es una panza cervecera en estos momentos en España, ¿no? Es decir, tenemos forma más de arbolito de Navidad. Y como ponía un libro que tengo por aquí por casa, decía, la demografía es el destino, ¿no? Por tanto, de eso no nos vamos a escapar. Y creo que dentro de este debate es un elemento que está inframencionado, infraconsiderado también, y que tiene impactos en toda esta redistribución de protecciones sociales, ese tipo de cosas. Y Cari, un rato que esto parece un monólogo y creo que sea un diálogo. Pues está bien, pero sí que es importante y eso es lo que quería hacer. Es decir, que por favor, somos 11 personas, creo, en la sala, aunque sea virtual, y por tanto, es decir, que si fuéramos más igual, pero que podemos perfectamente y tenemos el derecho y la obligación de intervenir todos y por tanto, yo voy a hacer simplemente una matización, que llevamos 25 minutos, digamos, de reunión y solamente hemos utilizado una vez el concepto de plataformas, lo cual es muy significativo, Lo cual, siendo tú, como muchos de nosotros reconocemos, tú el especialista en plataformas de este país, ¿no? Pero es muy significativo. Yo no voy a decir nada más y espero que a ver si, seguro que hay alguna otra intervención que quiere, o alguna otra persona que quiere intervenir. Bueno, yo lo que sí que me gustaría sacar el tema de plataformas, porque me parece que es uno de los elementos clave. Al menos, Albert, tú apuestas porque en el 2025 un tercio del trabajo mundial se canalizará a través de las plataformas digitales laborales, ¿no? Ante ese hecho, ¿cómo interpretas esta emergencia y con este crecimiento tan relevante de estos canales? ¿Lo interpretas como una reacción a la escasez de empleo, como algo residual? Decir, bueno, ya que cada vez es más difícil tener un empleo, pues voy a ver cómo me busco la vida a través de otras alternativas, vamos a decir, entre comillas, peores, o como una opción de primera línea, que ya empieza a haber un movimiento de profesionales en el mundo que deciden de manera proactiva y como una elección el crear su manera de trabajar a través de estos canales que en tu pronóstico supondrá el tercio general, el tercio del trabajo mundial en 4 años. Luego te busco la fuente, el pronóstico no es mío, está tomado de algún tipo de estudio, pero sí, pero está publicado y yo creo que la tendencia sí que es fuerte. Por ahora lo que parece es que el uso de estas plataformas sigue siendo bastante minoritario, ¿no? Hay los estudios que hablan de entre 1 y un 3% de la fuerza laboral en países de la OCDE que usa como canal principal de generar ingresos las plataformas digitales. Yo diría también, cuando se habla de plataformas, y ya sabéis, también soy muy pesado en no hablar de las plataformas en genérico. Creo que teníamos que ir sector por sector, bloque por bloque, para ver qué tipo de configuración tiene. Para el sector más conocido y más visible, que es el de los riders, probablemente en la mayoría de casos realmente tienen una dependencia de ese tipo de plataformas, pero no una sola plataforma, sino varias de ellas montan su estrategia para generar ingresos más o menos relativamente estables mediante el uso de varias plataformas. Para un trabajador más tipo freelance, hasta donde yo conozco, casi siempre es un complemento, donde tú tendrás tus canales muchas veces analógicos de relaciones, de contactos, de confianzas, ¿no? De reputación en ciertos ámbitos, que es por donde te llega parte del trabajo, ¿no? O incluso, pues como hacemos muchos de nosotros, publicando en LinkedIn cosas y compartiendo. A partir de ahí, pues eso no es una plataforma laboral per se. Lo que sí que estoy viendo es, bueno, dos observaciones. Una,
que sobre todo si reconocemos, no sé si es la figura correcta, pero lo que vengo diciendo el diente de sierra, de diente de sierra o de tener varios ingresos a la vez, las plataformas digitales son muy eficientes en hacer el encuentro entre con todas sus cosas buenas y malas, pero son eficientes entre hacer encuentro de oferta y demanda. Por tanto, antes, en una etapa vital donde tenía 4 o 5 trabajos a lo largo de mi vida, pues iba al mercado de trabajo 4 o 5 veces, no hacía falta ser eficiente. Ya voy a encontrar trabajo, ¿no? Pero claro, si ahora voy a estar en el mercado de trabajo permanentemente buscando trabajos nuevos, necesito herramientas digitales que me faciliten a mí como persona y a los posibles empleadores que buscan el talento ese encuentro. Y esa tendencia a la digitalización de ese mercado que ha sido tradicionalmente muy analógico, yo la veo bastante fuerte porque genera eficiencias y escalas. Y la otra tendencia que también está siendo interesante es cómo las plataformas digitales cada vez se hacen más. Hay un artículo en inglés que se llama Deep Job Platforms, plataformas de trabajo profundas, donde no se encargan solo del encuentro de la oferta y la demanda, sino que al final se convierte en una especie de mini ETT, donde hay tu identidad laboral, donde gestionan el acceso a un sistema, a un banco, a unos seguros, a una formación. Por tanto, el papel que antes tenía un empleador, que era darte esta continuidad, algunas plataformas, sobre todo las que quieren retener el mejor talento, el talento más exclusivo y más escaso, están dando estos pasos en hacer un acompañamiento mucho más allá en inglés se llama el matchmaking, ¿no? El encuentro entre oferta y demanda, que esto es lo mínimo que tienes que hacer con una plataforma, pero del mínimo hay muchas cosas que se pueden hacer de más, ¿no? Por tanto, yo veo estas dos tendencias. Una parte, creo que van a crecer porque son muy eficientes, y con sus más y sus menos. Esa eficiencia no tiene por qué siempre ser positiva, los efectos. Y por otro lado, creo que vamos a ver plataformas, primero, dos cosas, lo decía, más profundas y más de nicho. Para ir en profundidad, funciona bien si me especializo. Es decir, si yo soy un locutor o una locutora, mis necesidades son distintas que si soy un programador de Python, que si soy un diseñador o una diseñadora. Los podemos meter todos en una misma plataforma. Está muy bien, una especie de Wallapop con todo, que es lo que existe por ahora. Pero van emergiendo también plataformas un poco más verticalizadas, ya que permiten servicios de valor añadido más próximos a las necesidades de ese colectivo en concreto. Muchas gracias, Alberto. No sé si abrir el debate a participantes. Sí, yo creo que sí. No quiero que esto sea un monólogo. Perdonadme, yo voy a meterme en el debate directamente. Soy Javier. No, Javier, no te dejamos. Ya lo sé, por eso me meto directamente. Y siempre me meto en la misma dirección. Es decir, toda esta dinámica es una dinámica que se está dando en un contexto, de alguna forma, cada vez más complejo, sin duda. Pero hay otro, al otro lado del espejo, Alicia, al otro lado del espejo está la empresa. Es decir, están las entidades que, digamos, reflejan toda esta dinámica que está habiendo en la parte profesional. Y yo cada vez las veo menos capaces de abordarlo, menos capaces de entenderlo, menos capaces de procesar esta dinámica que les saca del centro. A principios del siglo XX, las empresas no es que fueran una entidad como ahora, sino que eran la sociedad. Quien estaba en la empresa tenía educación, tenía economato y podía hacer las cosas. El que no estaba fuera. Esta dinámica, este centro, digamos, en la organización social, se ha ido, digamos, descentralizando con el tiempo y la empresa ya es un elemento más. Pero un elemento más que empieza a quedarse fuera de la dinámica social que está viendo. ¿Hasta qué punto se está quedando fuera? ¿Hasta qué punto, de alguna forma, de lo que estamos hablando, estamos también hablando de algo que no es una empresa, como elemento, digamos, de organización de la actividad humana para ir a la producción, ¿no? Y para ir a la producción de bienes y servicios necesarios para la sociedad, ¿no? Un poco lo dejo ahí. Sí, no, tenemos, como dices, se tocan muchas piezas y el otro lado del espejo es tan importante como este lado que estamos explorando de manera más visible. Y estoy de acuerdo que muchas empresas, por su propia inercia y sus propios procesos y su propia maquinaria, les cuesta mucho hacer este tipo de cambios. Ahí te diría,
Yo creo que estas funciones que describías de sociales son absolutamente necesarias y probablemente esas funciones se trasladen a algún otro espacio. Otra obsesión que tengo personal son una especie de neogremios digitales o algo así, como los colectivos de personas trabajadoras, donde se pueden dar, lo que decías, la formación, un cierto nivel de protección, que antes te lo daba la persona que te empleaba porque era donde había continuidad, pero ahora si vamos a estar cambiando y tener varios empleadores a lo largo del tiempo, tendremos que buscar un espacio de continuidad. En mi caso concreto, esta especie de neogremio, pues es esto que éramos Wisher, y creo que veremos emerger, y por eso hablaba también de la necesidad del lenguaje, no sé si neogremio es la palabra correcta, pero veremos emerger algún tipo de institución que tome ese rol que estabas describiendo, Javier, que antes tradicionalmente ha tomado la empresa, y si vamos a un entorno donde parte de esos roles y ese riesgo que se toma de la empresa se externaliza al trabajador, pues vamos a ver cómo se crea algún tipo de nuevo tipo de organizaciones. Ya digo, voy al gremio porque es lo que conocemos de la época medieval, cuando había una estructura laboral distinta y el tipo de empresa que describes no existía. Por tanto, esa función estaba distribuida socialmente en otros espacios, ¿no? No sé si será esa forma o no. También mirando a futuro, los que tengáis hijos e hijas adolescentes que jueguen a videojuegos tienen los clanes. Es decir, la manera de organizarse cuando jueguen a videojuegos es este tipo de colectivos, de clanes y que a partir de ahí se acompañan, aprenden, compiten. Bueno, no sé, algún tipo de este tipo de agrupaciones, pero me parece muy interesante poder separar la función de la institución y ver dónde esa función, que es absolutamente necesaria a nivel social, dónde acaba ubicado, porque puede que no sea una institución tradicional. ¿No? No sé, y como lo veis, Tomás y Pau y incluso Dionis, que estáis muy próximos vosotros a las empresas también. En relación con lo que estaba comentando Javier, no solamente está la empresa, yo imagino, Albert, que en este momento en que estás teniendo muchos encuentros como consecuencia del lanzamiento de tu libro, estás interactuando con muchas instituciones. Pero esa inercia que comentabas al principio, que venimos de un modelo de 100 años en donde parece que viene desde el adanismo, desde la creación de la humanidad, ha creado toda una serie de instituciones. Es decir, por ejemplo, los representantes institucionales, los interlocutores, normalmente son sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones internacionales que han nacido de alguna manera para proteger el empleo y al empleado, y que de alguna manera eso encapsula también el modelo, el statu quo actual, y que puede ser un freno hacia el reconocimiento, porque yo creo que la realidad está siendo mucho más potente que su reconocimiento oficial. La realidad está avanzando a través de las plataformas, en tu libro citas que solo el 48% de la actividad laboral no se realiza a través de relaciones por cuenta ajena. O sea que hay casi un 50% de la actividad laboral que no es de empleo, no pertenece al empleo, sino a otras cosas distintas, ¿no? Pero cuando de alguna manera se entra en la interlocución para cambiar las cosas, los sindicatos tradicionales se consideran que son los representantes adecuados, las organizaciones patronales, las organizaciones adecuadas, las organizaciones internacionales, OIT, etcétera, las organizaciones adecuadas, pero todas confluyen en el empleo, no confluyen en este espacio en el que estamos en este momento debatiendo. Vamos a ver, estas son mis notas, también tengo mis notas sobre el libro, no, pero bueno, no, o sobre una parte del libro, no están todas aquí. Pero vamos a ver, os voy a contar una pequeña historia. Si a mí hace 2 años, 3 años, yo soy una persona que me considero un liberal desde el punto de vista económico, me hubieses dicho que en una reunión pública como esta, hace unas semanas, dije públicamente, y está grabado, que en 5 años, y creo que me pasé, el salario mínimo vital sería, digamos, común a todas que estaría implantado en todos los países, digamos, de la Unión Europea. Me hubiese dicho a mí mismo, Pau, es que estás loco, es decir, no puede ser, esto no es un... Pero es que os voy a decir más.
Es que yo lo que os voy a decir es que probablemente esos no serán 5, sino serán 3 años, y además creo que es la única sistema que tenemos para crear un hábito de evitar la desigualdad creciente que en esos momentos está generando un modelo económico y un modelo legislativo que no van a ninguna parte, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, es decir, ¿cómo vamos a establecer un sistema contractual, digamos, que tiene que ser necesariamente global, porque las contrataciones van a ser y están siendo ya globales? Es decir, nosotros en estos momentos podríamos contratar, y muchas empresas españolas están contratando trabajos en China, trabajos trabajos, es decir, no se trata de contrataciones, digamos, mercantiles, sino contrataciones individualizadas de personas que están trabajando en entornos laborales y entornos geográficos totalmente distintos al nuestro, etcétera. Y la segunda cuestión importante es que, de la misma manera que tenemos que corregir las dificultades o las desigualdades en el ámbito laboral, tenemos que corregir las desigualdades en el ámbito de la protección social. Y eso es otra cosa que hace 2 años yo hubiese sido incapaz de aceptar. Y creo que debemos de plantearnos seriamente si los niveles de protección social que están estrictamente vinculados en muchos elementos a lo que es la actividad, digamos, laboral o de empleo que han tenido o que hemos tenido las personas a lo largo de nuestra vida, es un modelo que está en cuestión y que debemos de cambiarlo si no queremos profundizar aún más en esa desigualdad que estamos generando en un modelo que está, digamos, en un proceso de cambio total. No sé si estáis alineados conmigo o si estoy diciendo algunas tonterías. Yo había levantado la mano y estoy, por responder a tu pregunta, Pau, más o menos. En primer lugar, también me debo disculpar, Albert, porque va a hablar uno que todavía no ha acabado de leerse el libro. Para esto son las vacaciones, pero no me quería perder la oportunidad igual. Pero por compartir también un poco y por si sirve la perspectiva, tú decías antes, igual es porque nosotros, en mi caso, estamos también cerca de las organizaciones. Y sabes que el futuro del trabajo también es un tema que está vinculado con el futuro del empleo, ergo está vinculado también con la educación, que es algo que nos toca mucho y aquí seguro que el amigo Javier también hará su intervención. Pero yo creo que me gusta mucho las veces que has mencionado lo de tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes de tus planteamientos son, de alguna forma, la necesidad imperiosa de mirar hacia adelante. Creo que tenemos que sentirnos cómodos en la sensación de estar construyendo un avión mientras volamos y que quizás mirar hacia atrás para saber si instituciones del ayer nos pueden permitir o van a tener alguna validez para construir ese futuro del trabajo del que tú hablas, ¿no? Yo lo que sí que puedo compartir de mi experiencia es que muchas organizaciones, muchas empresas en el futuro del trabajo están absolutamente perdidas porque están todavía perdidas en sus modelos de negocio. Por lo tanto, no entienden cómo pueden aportar valor, ni entienden todavía muchas de ellas cómo podrían nutrirse y utilizar ese talento existente táctica y estratégicamente para no perder el tren de la velocidad imperiosa que marca este contexto económico en el que tenemos, ¿no? Y somos precisamente los profesionales, los individuos o las personas juntos, agrupados en alguno de los gremios que tú mencionabas o de manera independiente, los que estamos precisamente construyendo juntos ese avión mientras volamos. Y no sé si los términos que manejábamos nos van a servir para aterrizar a donde quiera que vayamos. Y yo soy bastante, o apuesto bastante, y no sé si eso me hace decidido, ignorante o temeroso, de no tener demasiados problemas en dedicar la energía a inventarnos hacia dónde estamos yendo, porque creo que vislumbrar o intuir o proyectar tiene las limitaciones de mirar primero hacia atrás para poder mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás tiene mucho vértigo, pero a veces me pregunto si no será lo que nos tocaría hacer en este contexto, ¿no?
Perdón, Paul. No, Sí, ya está. buenas. Bueno, Paul Rosillón desde Caracas, y quiero también disculparme porque no he leído el libro. Sin embargo, mucha de la conversación que se está desarrollando es la que forma parte de los temas en los que estamos acá. Quisiera hacer una afirmación para tratar de construir una línea base, y después quiero construir sobre algunos argumentos. El último que acaba de expresar Dionis, y esto de neogremios digitales, porque Dionis decía que quizás la mirada hay que cambiarle, porque es que yo creo que de alguna manera estamos tratando de entrarle a un cambio de era que por definición es disruptivo, con un pensamiento lineal. Y el vértigo es porque hay que pensar disruptivamente. La línea base es: el trabajo es un hecho económico, el empleo es un hecho social. ¿Okay? Pero Harari, no recuerdo la frase que mencionaba Albert, pero sí recuerdo que Harari en algún párrafo de su libro dice que lo que está planteando la inteligencia artificial y los algoritmos es que el ser humano pase a ser irrelevante frente al tema del trabajo. Es decir, va a seguir existiendo el trabajo, pero lo que puede desaparecer o modificarse es el empleo, y es el empleo lo que tiene impacto social, porque el trabajo sigue siendo, seguirá existiendo, aunque esté totalmente automatizado. Y entonces, en estos días sosteníamos una discusión porque estamos tratando de meterle el diente a Venezuela por razones obvias que no vamos a entrar a desarrollar, pero aquí yo estoy trabajando, estoy formando parte de un grupo que estamos tratando de crear un prototipo, una maqueta de lo que debería ser una nueva legislación, una nueva arquitectura jurídica laboral para este país, en el marco de un cambio de modelo económico y en el marco de la cuarta revolución industrial. Y nos estamos obligando a arrancar desde arriba. Entonces, antes de la primera revolución industrial, existían los gremios y existían los artesanos, pero estaban colegiados en términos de quizás identidad y eso, pero no en términos de derechos. El artesano era libre, era un emprendedor, y la libertad y la creatividad en ese formato antes de la primera revolución industrial, pues era, digamos, la norma. Llega la primera revolución industrial, la primera y la segunda sobre todo, pues masifican, se crean estos nuevos modelos, las concentraciones en las fabriles, las condiciones que impulsan la necesidad de cambiar y mejorar eso, y eso le da argumentos a lo que después serían los sindicatos. A partir de 1918 la OIT, y eso hay que reconocerlo, cabalga fundamentalmente sobre el paradigma del diálogo social, que este paradigma a su vez está totalmente imbuido del pensamiento marxista de lucha de clases y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? No es que haya que flexibilizar el empleo y que por lo tanto hay una sensación de ganadores y perdedores. Es que estamos entrando, y por eso que me gustó mucho lo de neogremios digitales, es que ahora el trabajo va a ser el emprendimiento. Cualquier persona con una muy buena idea y una buena conexión, listo, ya puede desarrollar su idea y bajar todas las aplicaciones que necesite para constituir un modelo de negocio. Lo colectivo que caracterizó a la legislación laboral durante casi todo el siglo XX era por la prevalencia del trabajo físico presencial en grandes espacios, y que por lo tanto exigía que se normaran algunas cosas. Estoy tratando de simplificar, por supuesto, cosas que son muy complejas, pero lo que quiero decir es que definitivamente la mirada tiene que ser totalmente disruptiva, o sea, como la plantea Thomas Kuhn, ¿verdad? En su famoso libro de la estructura de las revoluciones científicas. Los paradigmas se agotaron y hay que tratar de entender cuál es el nuevo paradigma, y eso nos debe remitir a que lo que está cambiando es el hecho económico. Y no podemos tratar de meter
un nuevo hecho económico por el prisma de un hecho social de 100 años. Entonces, ahí es donde hay que ver cuál es la discusión y entonces ver cuáles son los grandes ajustes que tienen que realizarse aguas abajo en términos de políticas públicas y todo lo demás que se ha conversado, porque es cierto, pero Harari también habla de la necesidad de desarrollar la gerencia del ocio, no desde el término de la vagancia, sino como una industria que potencialmente puede desarrollarse para gente que simplemente ya no se va a ocupar en los empleos que existieron, que ya no existirán. En fin, quería compartir estas miradas porque nosotros estamos, antes de entrar en lo social, porque obviamente todo este tema de la seguridad social y todo eso se detona cuando entendemos que el empleo es lo que es un hecho social, no el trabajo. El trabajo no puede ser realmente intervenido. De hecho, nosotros estamos hablando de crear una ley de empleo y no seguir hablando de ley del trabajo. Entonces, para nosotros ha sido muy importante mantenernos enfocados en terminar de entender cómo la transformación digital, la disrupción tecnológica y sobre todo pues estas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, son las que definitivamente están modificando el hecho económico. Sí, yo simplemente bueno, creo que estamos aportando los grandes retos y una manera, y me ha hecho pensar también Javier con la pregunta anterior, Javier Pobes, que creo que puede ser interesante de enfocar eso es con este paradigma de la deconstrucción y la reconstrucción, ¿no? Es decir, porque hay muchas cosas del pasado que no queremos perder, simplemente que las tenemos asociadas, ¿no? A nivel de protecciones, muchísimas cosas que los tenemos muy asociados a una forma y a una institución muy concreta y a una manera. Creo que está bien buscar este ejercicio de construir lo que ha sido el trabajo, las protecciones sociales y ver cómo en esta mirada hacia adelante que comentabais, poder hacer una reconstrucción, ¿no? Y esto casi se parece, además os lo pongo aquí en el chat también, hay una explicación del método Sapiens de innovación de Ferran Adrià que va en esta dirección, ¿no? Casi podemos ver que necesitamos una especie de innovación a lo Ferran Adrià en el entorno del empleo y de las protecciones sociales. Y lo primero que hay que hacer es de construir la tortilla de patatas, ver qué clientes tiene para luego reconstruirla de otra forma y aportando, y se puede aportar más valor. De hecho, hay el director o exdirector, creo que es director aún del Banco Mundial, Paul Romer, un economista, y estaba buscando también la frase que está por aquí, lo explica, ¿no? Dice que el crecimiento se produce cada vez que alguien es capaz de reorganizar lo que ya hay, básicamente, de una nueva forma, creando más valor, ¿no? Es decir, la humanidad ha ido creando valor a lo largo de las eras y creando nuevos modelos de negocio, reorganizando. ¿No? La tabla periódica, en principio, no ha cambiado mucho. Los elementos que tenemos en la Tierra han sido los mismos durante miles y miles de años, pero hemos sido capaces de reorganizar las cosas de una manera distinta. Pues yo creo que es esa valentía en mirar para atrás para saber lo que no queremos perder, que creo que hay muchas cosas que no queremos perder, mirando para adelante, como decía Dionis, pues tampoco sin miedo y no sé, buscando este equilibrio. Y bueno, esto es la parte filosófica, cómo hacerlo, ahí se queda bastante complicado. Pero no queremos perder, pero tiene que ser viable lo que queremos conservar, sostenible. Y si no, hay que crear una nueva mirada también, ¿no? Sí, por eso. Digo la función, la forma probablemente cambie. Y la institución donde ubicamos esa función también, pero hay cosas como lo decía ahora Pau, ¿no? Que la gente tenga algún tipo de ingreso, pero bueno, eso parece que queramos mantenerlo. Y Jorge, estabas aquí también levantando la mano, así abrimos diálogo. Sí, bueno, yo primero agradecer la oportunidad, ¿no? Y por no consumir mucho tiempo, porque estos temas tienen una profundidad grande y a veces no podemos caminar superficialmente por ellos, ¿no? Yo creo que hay una mirada sociológica que no se está quizás valorando en su justa medida, y es el origen del trabajo. El origen del trabajo no empieza ni en la Edad Media, empieza en los siglos antes de Jesucristo, en donde las personas tengan actividades, ¿no? Pero la sociedad ha ido evolucionando
se han ido creando nuevas necesidades del ser humano, y yo creo que el eje donde pivota es el individuo, ¿no? Cuando Pau hablaba de la protección, ¿no? Y al final todos los elementos sociales, desde el inicio, vais a haber mencionado varias veces a Harari, pues tienen en el centro el individuo, ¿eh? Entonces, creo que el diseño de la nueva sociedad pasa por aquellos elementos que han estado consustancialmente en toda la historia de la humanidad, desde el inicio, desde que existen las actividades. Desde, por ejemplo, en Grecia la filosofía era una actividad. Y del concepto entre el trabajo y la labor. Y después viene el empleo. El empleo es el constructo social moderno, después de la revolución industrial, por decirlo de alguna manera, donde se genera una nueva forma de entender la conexión con las necesidades fundamentalmente materiales. Entonces, creo que sería muy relevante diseñar la sociedad desde la perspectiva del individuo con sus nuevas necesidades. Y a partir de ahí, habría que definir cuáles son los modelos que deberían convivir. Porque si no, caeremos quizás en alguna dificultad añadida, que es generar lo que llamabais los individuos inútiles, ¿no? Es decir, con un modelo social equivocado, en Grecia los filósofos hubieran sido sociedad inútil. Entonces, creo que está muy bien el proceso de transformación que nos está exigiendo, pero al mismo tiempo que debemos ir adaptando los modelos a las nuevas necesidades, deberíamos poner una mirada también en lo que queremos ser, ¿no? Es decir, es como el diseño de las ciudades, ¿no? Es decir, las ciudades se construyen y tenemos ya unos ríos, unas montañas, unos puentes, hay unos edificios. Y la idea es, oye, ¿cómo podríamos construir una ciudad más habitable? Sabiendo que lo que tenemos, pues hay cosas que podemos evitar y cosas que no podemos evitar. Entonces, no perder esa doble mirada. Por un lado, adaptar, generar, y por otro lado, conseguir nuevos paradigmas que hagan que el individuo, que es el centro, pueda conseguir un sentido, un propósito a la vida. Bueno, solo quería apuntar esta parte, porque si no nos dejamos llevar quizás demasiado por la inercia de ir resolviendo las problemáticas desde, como habéis dicho varios, paradigmas que en muchos casos son falsos, son artificiales o a veces son interesados. Bueno, yo quería hacer un comentario a raíz de lo que estáis comentando, que fue interesante sobre el tema. Hay una cierta vuelta, no al pasado, sino a otra condición previa al empleo, ¿no? Es curioso, hay dos factores que yo creo que están empujando, con independencia de las elecciones, vamos, de una opción, a esta transformación, que una es lo que estábamos hablando de la disrupción de la tecnología y, por otra parte, la velocidad a la que está pasando. Hay una buena noticia, que es, parece que las personas se nos reserva aquella parte más humana, más inteligente, que está más en nuestra dimensión más humana. La mala noticia es que parece que vamos en esa vuelta a la parte atractiva del pasado, a una segunda etapa del Renacimiento, mucho más de la Ilustración, en donde la persona deja de hacer actividades mucho más especializadas y mucho más estables, porque estas van a hacer las máquinas, los robots, y nosotros nos vamos a quedar con una parte mucho más creativa, mucho más interesante, pero que requiere un mayor esfuerzo, una mayor actualización. Y por eso yo creo que además es irreversible, porque si las cosas siguen pasando a la velocidad que siguen pasando, ninguna organización puede aspirar a tener el talento que necesita durante todo el tiempo, salvo que continuamente lo esté incorporando del mercado. Digo continuamente por semanas, por meses o por semestres, por la propia evolución del conocimiento, por la propia evolución de las capacidades necesarias,
por la propia obsolescencia de lo que necesitabas el año pasado, que no es lo mismo de este año, con lo cual esa inestabilidad de la evolución del conocimiento nos lleva a que una parte muy importante de las empresas, podríamos decir, necesariamente tiene que integrarse con talento externo. Un talento externo que entra y sale por proyectos, por momentos, y que de alguna manera está ligado a la necesidad de las nuevas competencias, de los nuevos conocimientos y que reemplaza a los conocimientos obsoletos del pasado. Entonces, yo creo que, por un lado, eso, la buena noticia es que tenemos que abrirnos a nuevos campos, a que el profesional del presente, ya no digo del futuro, es mucho más renacentista, es muchísimo más, vuelve una nueva época de la ilustración, porque lo rutinario lo hacen los robots. Y la mala noticia también es que seremos renacentistas, con lo cual no te puedes quedar cómodo. No puedes decir, qué gusto que llevo 2 o 3 años descansando. El que descansa, fuera. Vamos, no fuera, pero difícil. Y ahí es donde entra lo que estábamos hablando. Hay gente que no podrá y dices, yo estoy de acuerdo que lo de inútil, que es un poco fuerte, que no tal, pero sí decir, bueno, ¿qué solución damos a esa parte de la sociedad que no puede correr a la velocidad exigida, ¿no? Yo creo que ahí, Tomás, hay un tema que a mí cada vez me parece más interesante, que es incorporar en este debate el territorio. Es decir, la dinámica que hablabas al principio de la concentración en las empresas, lo que ha generado es la concentración en las megaciudades amuralladas. Al final son ciudades amuralladas sin murallas porque no hay otro sitio más que ciudades. Entonces yo creo que incorporar el territorio es muy importante para toda esa gente que estamos hablando. También tenga una posición, digamos, en relación con el territorio, con el elemento más básico, que es la tierra, el entorno, etcétera, diferente de la que tiene. Ahora mismo tiene un planteamiento absolutamente expropiado. Es decir, se ha expropiado del conocimiento y del entendimiento y de la relación con el territorio hacia la industria. Eso aquí ha sido explícito, es decir, masas de personas que salían de las zonas rurales hacia las ciudades, ¿de acuerdo? Y que se permanece en una especie como de propiedad vertical en lugar de propiedad horizontal, un arrendamiento vertical en lugar de un arrendamiento horizontal, y donde de alguna forma se ha expropiado de esa capacidad que tienen las personas de desarrollar su propia actividad autónoma, autosuficiente, por decirlo así. ¿De acuerdo? Y esto yo creo que es un tema como muy interesante a incorporar al debate, la capacidad de la autosuficiencia. ¿De acuerdo? Y tiene que ver, desde mi punto de vista, con esta idea del territorio, y tiene que ver también con el otro punto que está como al fondo, pero no acabamos de recogerlo, que es el tema del cambio climático y del cambio y la necesidad, digamos, de establecer un nuevo, como diría yo, pacto humano con el planeta, ¿no? Además del pacto social que podemos tomar en la realidad, el pacto humano con el planeta, ¿no? Pero sí que por ahí yo creo que abrir el campo desde ese punto de vista, las soluciones no están en los problemas, sino en cosas que no hemos tocado, que son espacios abiertos, ¿de acuerdo? Yo creo que es interesante, porque si intentamos encontrar las soluciones en los problemas, vamos a generar un ciclo, digamos, que no nos va a dar salida. Bueno, yo... Sí, adelante, Carita, adelante. Sí, no, yo creo que ha salido todo, o todo lo que yo tenía en la cabeza más o menos que mi esquema mental. Pero al final es introducir que esto no es una dicotomía entre empresas y plataformas, por utilizar plataformas en plural, por utilizar una palabra que recoja esta nueva manera de trabajar, sino que es recogiendo lo que ha dicho Diony, ¿no? De atrevernos a pensar de otra manera y sobre todo también, Jorge, de pensar en el propósito, del para qué. Y tiene mucho que ver con qué mundo queremos construir. Porque claro, este modelo industrial, que es el que nos hemos creído que ha estado siempre, al final está orientándonos hacia un tipo de consumismo y hacia una manera de vivir que no está siendo productiva a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos soñar o cómo podemos deconstruirnos? Tengo aquí a Adrián, que me lo he descargado.
para pensar en una nueva manera de organizarnos, porque al final se trata de eso. Las empresas actuales son herramientas que nos hemos inventado para organizarnos para producir. Entonces, quizá una pregunta, bueno, como tú lanzas, ¿no? Que lanzas a modo de hipótesis en el libro, podría ser cómo podríamos deconstruirnos para, que has empezado por ahí, para volver a organizarnos de una manera quizá más líquida y poder hacer frente a los retos que tenemos. Y cómo construir una protección que nos permita hacer esto con ciertas garantías de no morirnos en el intento. No sé, yo en mi cabeza más o menos lo tengo así estructurado. Sí, sí, no, está claro. Y ligando mucho con lo que decía también Javier y tú decías, Carite, pues bueno, esta vuelta de replantear, de nuevo, vamos con las inercias, ¿no? Es decir, en el entorno donde nacemos y crecemos, muchas veces no nos hacemos preguntas de por qué las cosas son de esta manera o si podrían ser de otra manera, ¿no? Y creo que estamos en un momento, y el COVID ha sido pues un momento bueno para hacer estas preguntas de qué pasaría si, ¿no? Y qué pasaría si nos crecemos de otra manera, qué pasaría si buscamos esta autosuficiencia que nos decía Javier. Y yo vuelvo ahí a los colectivos, ¿no? Justo decías, Carite, en esta una mezcla entre lo que decía Carite y lo que decía Javier, ¿no? Con esta resiliencia personal y colectiva, pues ahí los colectivos es lo que nos pueden dar un poco esta pequeña seguridad. Yo tengo algunos amigos que sí, que han hecho el camino al neoruralismo y ahí las plataformas tienen un papel también de organizar esos pequeños colectivos de manera eficiente también, ¿no? Tendemos a pensar que la plataforma tiene que ser una cosa grande, enorme, con grandes inversores para que funcione. Y al revés, están demostrando que muchas de estas, esa escala, dejan de ser eficientes incluso y pierden mucho dinero. Pero una plataforma digital permite organizar a estos neogremios, colectivos, asociaciones, lo que sea, de una manera muy, muy ágil, eficiente y donde la gobernanza, que al final es la dificultad, ¿no? Que estamos una empresa jerárquica, pues un modelo de gobernanza, una cooperativa es otro modelo de gobernanza, pues la gobernanza acaba codificada en los algoritmos y en los contratos que se acaban estableciendo en el uso de esa plataforma. Por tanto, por ese camino, dentro de esta reconstrucción, pensar que la tecnología puede ser una herramienta que nos permita imaginarnos otros tipos de organización y de una manera eficiente y replicable, sobre todo. Yo creo que habrá mucha experimentación en muchos sitios y es importante que quien la acierte, ¿no? Esto será un poco selección darwiniana, ¿no? Habrá evoluciones de muchos formatos y alguien tocará la campana, alguien acertará más o menos el formato y es importante que ese formato sea lo más replicable a otros entornos. Y luego hay estructura cultural, estructura institucional, legal, que lo dificultará. Pero bueno, ya nada, probar, experimentar en beta, ¿no? Todo pruebas. Pero la pregunta, faltan 5 minutos, ¿eh? La pregunta, y vamos a ser respetuosos con el tiempo, la pregunta aquí, hacerte, más allá de que hay alguna que no sé si quieres retomar de las que yo te he formulado al principio que no hemos contestado, pero no pasa absolutamente nada, pero la pregunta es, para hacer todo esto, ¿lo podemos hacer en un proceso evolutivo, digámosle, normal? ¿O necesitamos otro cataclismo tipo COVID para que nos atemos los machos? Y perdona la expresión, Carite, pero bueno, no sé si te tengo que pedir perdón porque es una expresión clarísimamente, digamos, castiza y española. Es de torero, es una expresión de torero. Los machos son los agarres que había en la pantorrilla. Pero bueno, no, deja los toreros y contesta la pregunta. Es decir, ¿necesitamos otro cisma, otro crisis, otro conflicto? Y vamos de conflicto a conflicto, ¿o podemos hacer eso en un proceso evolutivo normal? Bueno, podemos contestar todo. No sé si era para Javier o... Yo no. Ahí veo el cambio climático, claramente. Es que yo veo que estamos peleándonos con un muñeco que es el COVID, que con una vacuna igual tal, pero es que detrás está el zumosol, el primo del zumosol esperando. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Está el gran gigante que es el cambio climático y la necesidad del nuevo pacto del planeta, ¿no? Yo creo que hay otro hecho decisivo de gran impacto, que es la demografía. La demografía como un hecho de largo recorrido
está redistribuyendo el talento de una manera desigual y hay zonas deficitarias en el planeta donde no lo va a haber, no lo hay y no lo va a haber. Y hay zonas, bueno, no sé dónde habrá acceso, yo creo que es más deficitario y yo creo que eso va a provocar la deslocalización y en donde las plataformas van a permitir a golpe de un clic acceder al talento que se necesite con independencia de legislaciones, del territorio, como bien decía Javier. Pero la demografía para mí es una de las palancas más disruptivas. Nos guste o no nos guste, va a tener un efecto pandémico a largo plazo. Un pequeño aporte en el tema demográfico. Perdón, Dionis, eso es casi una contestación a esto. No, perdón, faltaría más, por favor. No, simplemente una vez de una conferencia también de Alfons Cornella, donde hablaba del tema demográfico, y el cambio de ideas, el cambio de pensamiento, el cambio de paradigmas, ocurre más por cambio demográfico que porque la gente vive y cambia de manera de pensar. ¿Vale? Por tanto, en ese sentido, también el reemplazo de los humanos, ¿no? Los que se mueran y los que nazcan, también tiene un papel ahí importante en ese cambio de paradigma. Y pues solo era esto, y buscaré la fuente. Yo, por contestar un poco la reflexión que hacía antes Pau, de si esto lo podremos hacer de una forma en un proceso más o menos natural o tendremos que ir de conflicto en conflicto, de pandemia en pandemia, simplemente, y enlazado un poco con lo que decía Javier, creo que a veces estamos intentando dar respuestas desde lo que sabemos de la revolución económica o la revolución tecnológica, ¿no? Y creo que una de las cosas que nos ha demostrado el COVID es que ninguna de las dos es lo suficientemente significante como para poder plantarle cara a la auténtica revolución, que es la ecológica. Y esta sí que ha llegado para quedarse. Por lo tanto, me temo que no vamos a tener un proceso natural tal y como lo entendíamos, Pau, sino que estamos en una revolución ecológica en el que una de las manifestaciones ha sido una pandemia zoonótica que en todo el siglo XX tuvimos apenas 6, una de ellas todavía colea, que es el SIDA, y en lo que llevamos del siglo XXI llevamos 23 brotes de virus categorizados como zoonóticos, teniendo en cuenta que el COVID no es más que una versión un poquito mejorada de SARS. Por lo tanto, nos haríamos un poco las trampas al solitario pensando que podemos quitar la revolución ecológica de la ecuación de esta cuarta revolución industrial para darnos respuestas a otras cosas como el empleo tan vinculado con la revolución económica o tecnológica, de la que sabemos mucho más, pero que en 6 meses de COVID ha quedado más que manifiesto que él es, de alguna manera, esta revolución ecológica es la que tiene más que decir y más cambios que provocar. Me atrevería a dejarlo ahí. ¿Alguna intervención más? ¿Quieres hacer un breve resumen final, Albert, ya que eres el protagonista, y luego yo ya haré el cierre para decir 2 cosas y cortamos? No, agradecer la oportunidad. Que este formato, pues como has visto, es rico para la conversación y que nos hemos centrado de manera muy natural por el tipo de personas que somos en buscar cuál es la pregunta adecuada a responder, ¿no? Es muy fácil intentar como poner parches a cosas y creo que hemos profundizado un poquito más y como decía Carita, han emergido muchos de los temas y muchas de las derivadas, ¿no? Y que acabemos hablando de la parte climática, que también sale un poquito en el libro, ¿no? Con una frase que también dice, bueno, ¿qué es más importante, la economía o la ecología, ¿no? Pues intenta contar todo tu dinero mientras no respiras, ¿no? Pues bueno, está claro que esa parte probablemente sea un catalizador también de muchos de los cambios. Y nada, es un reto colectivo y encantado de formar parte de este colectivo para afrontarlo. Oye, pues son 17:14 en el reloj de mi ordenador, por lo tanto espero que podamos terminar, aunque sea con 1 minuto de retraso. En cualquier caso, muchas gracias. Creo que
digamos, es una iniciativa que dado además la calidad de las personas que hemos participado, todas superior a mí, por descontado, es broma. Es decir, creo que ha merecido realmente la pena. Recordar que el vídeo está grabado y que probablemente habrá que recuperarlo en un cierto tiempo para ver realmente y para que podamos hacer incluso una comparativa y un análisis. Me satisface el que no hayamos hablado exclusivamente de plataformas, sino que hayamos hablado de los retos que en estos momentos tienen y respondiendo a esa pregunta de que el trabajo no es lo que era, en la medida en que hay toda una serie de elementos que impactan y realmente me ha incidido muchísimo o me ha impactado muchísimo lo que tú has aportado, Javier, sobre el tema del territorio y el tema de la autosuficiencia como un elemento, digamos distintivo, y estoy totalmente de acuerdo que es que de la misma manera que creemos que encontramos un término en los diálogos sobre nuevos, el concepto de nuevos formatos laborales, sí que está claro que, y os emplazo a que encontremos un término para definir a lo que hasta hoy y en estos momentos todavía seguimos llamando como trabajos inútiles, pero que yo creo que es como personas inútiles, ¿no? Porque también podemos, ojo, porque quizás no ha sido tan defecto el hecho de que haya incorporado el elemento de trabajo inútil, digamos, como un elemento, digamos, que puede ser otro de los elementos a tomar en cuenta en el sentido de acciones que, digamos, no aporten valor añadido, pero que de alguna manera permitan a las personas, digamos, desarrollarse, etcétera, etcétera, y acceder a otras actividades futuras que sí las pueden terminar aportando, que es otro elemento que convendría tenerlo en cuenta cuando hablamos de las políticas activas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final y si no, si os parece, cortamos la reunión. Gracias, Albert.